hubiera funcionado el que todos conocemos si no hubiera tenido tantas fallas y errores de continuidad. Solo hay una regla que existirá y que se tomará en cuenta en la creación de este universo, siendo que solo se usarán a los personajes a los cuales la 20th Century Fox tenía sus respectivos derechos, siendo estos los X-Men, Daredevil y los Cuatro Fantásticos. Así que por obvios motivos y razones no habrá menciones ni apariciones ni del Hulk de Eric Bana, el Spider-Man de Tobey Maguire, el Blade de Wesley Snipes y mucho menos el Ghost Rider de Nick Cage y el Punisher de Thomas Jane. Más de 10 años, Kevin. ¿Cómo lo ves? Sumamente increíble, si te soy honesto. ¿En serio? Sí, créeme, aún estoy sorprendido por llegar a donde estamos. Porque esto originalmente nació como una petición mía, la cual fue lentamente desencadenando en estos más de 10 años de historia. ¿Quisieras explicar más eso? Bueno, suelo comentar una parte cada 5 años, pero creo que ya es hora de contar cómo sucedió todo desde el principio. En los años 60, gracias al programa de televisión del Batman del señor Adam West, algunos productores tenían la intención de producir más contenido así, pero no solo en series de televisión, sino también en películas. Pero no todas las productoras le veían futuro, ya que decían que el único mercado que lo consumirían serían los niños, como que también sería muy costoso el trasladar todo eso. Y así fue durante un tiempo, hasta que llegó el Superman de Christopher Reeve, el cual fue un antes y un después en la industria, porque demostró dos cosas. La primera siendo de que existía un amplio mercado que estaba más que dispuesto a pagar por consumir dicho producto. La segunda, que ya estábamos en la época correcta para trasladar lo visto en papel a la pantalla grande. Y así fue. Pero realmente la primera semilla de nuestro universo nacería gracias al Batman de Tim Burton, ya que haría ver a las productoras que los personajes no tan coloridos pueden ser igual de exitosos, siendo así que dos productores presentarían un tratamiento de guión para una película de X-Men, solo que no se centraría en el amado grupo que todos conocemos, sino en Peter Rasputin, Colossus, para ser exactos. Y aunque había conceptos interesantes, realmente no se sentía algo propio de Marvel Comics, sino más bien se veía como algo el cual le tomas el nombre y lo distorsionas para darle tu propia visión, ignorando el material de origen. Sin embargo, el proyecto estuvo en muchos años de desarrollo, ya que el guión pasa por múltiples manos, directores y actores principales iban y venían con mucha rapidez. Algunos miembros de la producción incluso alegaban que el proyecto estaba maldito, pero yo considero que estaba esperando a alguien que supiera lo que tenía que hacer. Y fue un 22 de septiembre de 1999 hasta un 3 de marzo del 2000 que nacería X-Men. La que lo inició todo. La película que fue el siguiente paso para lo que serían las películas de superhéroes. Claro, no está exenta de errores. Debido a que ya había un extenso desarrollo en esta película, la productora desconfía mucho en el proyecto, así que nos dio un presupuesto muy moderado, con el cual tuvimos que arreglárnosla, empezando con los personajes, ya que originalmente se tenía previsto tener prácticamente a la alineación presentada en la serie animada de los 90, pero se tuvieron que cortar a muchos y solo dejar a los más importantes para la trama, y a otros que se tenían planes como a Bestia para hacer referencia a la primera alineación vista en los cómics y darle ese toque antiguo, y también a Nightcrawler para hacer lo opuesto, ya que él funcionaría como lo más actual, teniendo cierta sintonía siendo los años 60 y los años 80, eso saldría muy caro, tanto por el maquillaje y los efectos especiales. Así que se descartó rápidamente, pero como yo aún tenía ganas de tener un personaje azul en la película, propuse a Mystique, y fue una de las pocas veces donde me hicieron caso. Y qué decir, Rebecca Romijn fue y es icónica como Mystique. También lo son Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman, Famke Janssen, James Marsden, Halle Berry. Todos ellos nacieron para estos papeles, porque aunque nadie los veía, en especial a Hugh, ya que era un actor desconocido, yo vi algo en él, algo que aún hoy en día sigue vivo, como la primera vez que lo vi. Y qué más decir, la película fue un rotundo éxito, y creo que se debe ir únicamente a las limitaciones, ya que con eso teníamos que ingeniárnoslas para reducir gastos y también enfocarnos en varios aspectos, por ejemplo el guión y los efectos especiales. Con lo primero he de decir que aunque sea pequeño, ya que solo hay como 10 personajes y los demás casi son extras con diálogos, la magia en trasladar todo el tema político que trataban los cómics a la gran pantalla fue muy gratificante. Ese elemento en donde me siento más orgulloso
de la película, porque está el elefante en la habitación, los trajes. Y créanme, originalmente no iban a tener trajes, ya que los productores pensaban que en una película de superhéroes se vería ridículo que ellos tuvieran trajes. Así que tras mucho insistir, usar un poco de lógica y muchas charlas que duraron horas, lo logré. Sin embargo, esas discusiones duraron casi todo el rodaje, por lo cual no había tiempo de diseñar o de siquiera plasmar esos icónicos trajes de los cómics. Así que tras la presión de que fuera algo realista y que principalmente esté inspirado en The Matrix por la época, pues tenemos los trajes de cuero con una X en amarillo, lo cual también fue otro problema, ya que querían que fuera más disimulado el amarillo y que fuera todo en negro, como en The Matrix, lo cual fue bastante problemático, ya que realmente los productores no querían hacer una película de superhéroes tradicional, sino algo fresco. Por eso prohibieron los cómics en el set y que nadie viera la serie animada de X-Men. Y a mí como fan me entristecía eso, porque era el ver a estos héroes por primera vez en la pantalla grande y realmente no sentía que se le hacía la suficiente justicia a estos grandes personajes. Es más, tuve que batallar para que el señor Stan Lee tuviera un cameo, porque decían que no tenía sentido, que nadie sabía quién era ese viejo. Otro factor fue el título de la película. Querían llamarla Los Mutantes. Yo propuse llamarla The Uncanny X-Men, pero solo logré que dejaran el X-Men. Pero, pese a las limitaciones de presupuesto como de libertad creativa, he de decir que fue algo glorioso, porque fue algo que nos cambió la vida, principalmente a mí. En esa época, aunque me llamaban productor, yo era el encargado de que todo tratara de asemejarse lo más posible con los cómics, desde nombres, lugares, referencias, todo. Y créanme, amo las referencias. Por ejemplo, ¿recuerdan la escena donde Xavier le hace un recorrido a Logan por toda la mansión? Bueno, esa parte fue escrita por mí, y ahí escuchamos el nombre de varios personajes de los cómics de X-Men, pero hay uno bastante especial. Pensaba que esto era una especie de secta, pero se ve agradable este lugar. Y eso que aún no conoces a nuestro abogado. ¿Qué? ¿Me demandarás por atacar a la sexy pelirroja? No, hablé más temprano con el señor Murdoch y me dijo que se irá de vacaciones un par de días. Ese diálogo originalmente no tenía ningún tipo de intención futura. Era solo más un capricho mío por asemejarme más a los cómics, porque siempre me encanta ese tipo de cosas, porque hace sentir vivo el universo que estamos viendo. Bueno, en los cómics se siente por lo menos así. En el cine es más complicado, porque en los 90 Marvel pasó por una crisis, vendió los derechos de varios de sus personajes como Spider-Man y Hulk a diferentes estudios. Y aunque me gusta Spider-Man, he de decir que en retrospectiva terminamos ganando personajes bastante increíbles, porque la gente hizo un clic instantáneo con los personajes, en especial con Wolverine. Todo el mundo le gusta a Wolverine, y a mí, bueno, me gusta más Cyclops, pero creo que era el único en toda la producción que le gustaba. De cualquier modo, tras ese rotundo éxito, los productores empezaron a fijarse más en mí. Me preguntaron si quería producir algo. Les dije que sí de inmediato, aunque no tenía idea de lo que yo quería hacer. No sería la secuela de X-Men, ya que esa me avisaron que trabajaríamos en ella después, así que tras pensarlo mucho, decidí darle un uso a ese diálogo que escribí, siendo la premisa que les di, porque ese tal Murdoch necesitaría unos días libres. Al principio dudaron, como de costumbre, pero me dijeron, bien, hazlo, y lo hice. Entré rápidamente en producción, una semana después del estreno de X-Men, en la que sería la segunda película de este universo cinematográfico de personajes de Marvel por la 20th Century Fox, o FMCU, como le llaman algunos fans, con Daredevil, el hombre sin miedo. Una de mis películas favoritas de este universo, si soy sincero, y no porque la haya producido, ya que esta película la veo como un hijo, porque trabajé en cada uno de los aspectos con sumo cuidado y detalle para hacer no solo la película de superhéroes que no logré con X-Men, sino para darle un tributo a los cómics del personaje. Y creo que lo logré, ya que realmente no hay una adaptación como tal de algún número o historia en específico, sino que agarramos varios pasajes de todo para crear algo original de cierta forma, ya que cuando tocas a estos personajes lo que de verdad importa no es solo la fidelidad, sino el respeto a esto, porque son personajes ya establecidos, hay que respetar lo que son, no lo que nosotros queramos que sea. Esa fue mi filosofía en todo momento en esta película y se cumplió de cierta forma, ya que la única cosa que me dijeron que implementara fueran los hits del momento y que sonara Bring Me to Life por 10 minutos, porque era la sensación. Por eso la secuencia de letras se siente un poco fuera de lugar y no hay nada parecido a lo que sería una banda sonora, ya que compositor como tal no hubo. Más allá de eso, la película le encantó a todo el mundo, hizo que la cara de Ben Affleck estuviera en muchas habitaciones de niños y adolescentes y hasta adultos. Jennifer Garner fue nombrada la mujer más sexy del mundo en todo el 2003 por la revista People. También el señor Duncan fue nominado a un Oscar y creé una estrecha hermandad con mi amigo Jon Favreau, la cual solo se ha fortalecido año a año. Claro, sin olvidar el favor que le debía a X-Men por esta película, dejando una escena
antes de la acrobacia final de Daredevil. ¿Y qué harás ahora, Matt? Bueno, Foggy, creo que lo principal será decirle a nuestro mayor cliente que los días de descanso se determinaron y que es hora de trabajar. Sin embargo, hubo un pequeño detalle, y es que la película no fue un éxito en taquilla, como si lo fue X-Men. Es decir, claro, se recuperó lo invertido, pero se tenían múltiples expectativas, ya que querían que llegara a los 300 millones como mínimo, y ese, al no ser el caso, trajo problemas con la secuela de X-Men. Y es que había un ambiente curioso, me pedían consejos en lo referente a los cómics, pero si yo quería aportar una idea, como que Cíclope tuviera más tiempo en pantalla o una participación más activa, la rechazaban de inmediato. De cierta forma me envolví una enciclopedia, venían a mí en busca de información y más nada, pero aún tenía cierto voto, ya que aún yo era el productor, o bueno, uno de los productores, y entre lo que pude hacer fue presentar a Nightcrawler y con una increíble escena, valga la redundancia, hacer que el villano no fuera Magneto, sino en cambiar la jugada presentando a William Stryker y a Magneto como un aliado del momento, el que Rogue tuviera un rol más activo y se notara su crecimiento, como esa referencia al final de la llegada del Fénix Oscuro, sin olvidar que quise poner una escena donde Matt Murdock y Charles Xavier interactuaban, pero los productores no me dejaron, ya que nuevamente caeríamos en lo mismo. Nadie lo conoce, solo que agregaron, y más con tu tonta película que nadie vio. Así que solo dejé un diálogo rápido donde Logan habla con Peter Colossus por teléfono y este le explica cómo están el resto de alumnos y también cómo el abogado del profesor está resolviendo el incidente de la invasión de la mansión con una demanda contra el gobierno. Y eso fue todo lo que hice. Bueno, lo que pude hacer. Pero si algo debo admitir es que los productores sí tomaron en cuenta las críticas de la primera película y decidieron mejorar dichos fallos, como la acción, más tiempo en los trajes y un mayor presupuesto. Aspectos que hicieron de X-Men 2 una gran película, tanto en taquilla como en críticas. No obstante, por alguna extraña razón, no entramos rápidamente en producción en una tercera parte, sino que me dijeron que tomaríamos un descanso de los superhéroes. Al principio no entendí por qué, y más con el éxito que fue X-Men 2, teniendo toda una manía mutante, porque estaban en todos lados, en juguetes, series, estaban en todos lados esta fiebre mutante. Tiempo después supe que esto se debió a que un productor grande se sentía harto de los superhéroes y quería invertir en nuevas propuestas, ya que veía todo eso muy estúpido. Irónicamente produjo 5 fracasos después de X-Men 2 y cuando ya estaba contra las cuerdas decidiría introducir rápidamente una tercera parte y varios spin-offs, pero no nos adelantemos. Después de saber eso pensé en tomar unas vacaciones en Hawái, pero antes de salir de casa recibí 2 llamadas. Una era de Jennifer Garner, preguntándome que cuándo rodaríamos la secuela de Daredevil, y tristemente le tuve que decir que nadie en el estudio estaba interesado en producirla, a lo cual ella se asombró y se enojó al mismo tiempo. Aún recuerdo muchas de las maldiciones que dijo. Esto más que nada se debía porque en el rodaje de Daredevil ella se sentía mal porque su personaje, spoiler, muere, ya que le había encantado y porque más que nada sentía que era como un estandarte para las futuras generaciones. Pero en la premiere yo le dije en secreto que en la secuela ella regresaría, ya que había una pista que dejé. Cuando Matt va a dejar unas flores en su tumba, después de que se vaya, aparecen unos hombres con palas y un auto, pero sin secuela. No podría contar eso. Pero eso no detuvo a Jennifer, sino que se motivó, ya que en pocas palabras me dijo, si ninguno de esos pendejos lo quiere hacer, lo haré yo. Siendo así que nació el spin-off de Elektra. De cierta forma, a esta película la veo como un hijo perdido que tengo, ya que aunque va en resonancia con Daredevil, toma su camino en lo que quiere contar, siendo la historia al detalle de Elektra Nacho, desde su niñez, muerte y resurrección, sin olvidar, claro, el personaje más importante de la vida de Elektra, Matt Murdock. No obstante, cuando estábamos en rodaje, Ben también estaba rodando otra película, y era difícil coordinar horarios, aunque todos, incluso él, queríamos que estuviera ahí con nosotros, así que solo pudimos dar este pequeño diálogo. ¿Qué me dices de ese abogado? ¿Nos puede ayudar? No lo creo. ¿Por qué? Está ocupado demandando al gobierno o algo así. Más allá de eso, la película no tuvo los resultados deseados en taquilla, pero en crítica sí fueron buenos, siendo tanto para Jennifer y para mí lo suficiente para considerarlo un éxito, ya que mientras al público le guste, valdrá la pena. Ahora bien, la otra llamada fue de un productor, uno el cual siempre vio potencial en mí, el que siempre trataba de darme voz y voto en todo, ya que él siempre decía que yo era el único que sí entendía lo que estábamos haciendo. Así que con eso, me dijo que le diga un nombre de un superhéroe que me gustara, pero que no fuera ningún X-Men o Daredevil. Al principio iba a decir Spider-Man, pero vi la hora y ya eran las 4 y se me está haciendo tarde. Así que mi mente hizo una especie de conexión y terminé diciendo los Cuatro Fantásticos, a lo cual me dijo, bien, nos vemos el próximo lunes, y colgó.
así que no fui a Hawái y esperé toda una semana para ver de qué se trataba. Fui a la sala de reuniones y cuando entré vi toda la mesa llena con los cómics de los Cuatro Fantásticos desde su primera aparición en 1961 hasta lo más actual. El juguete es un televisor que estaba reproduciendo una de sus series animadas y otro más grande que estaba reproduciendo su película prohibida, y me sentí nuevamente como un niño, ya que no podía creer lo que estaba viendo, porque esa sala de reuniones era la habitación que siempre soñé tener, con todos esos cómics y juguetes, siendo la sorpresa que me dio el productor, junto con los bocetos de lo que serían los Cuatro Fantásticos. Una que sería mi otro hijo, ya que puse nuevamente cada gramo de mi ser en ella y donde estuve involucrado nuevamente en varios aspectos, como en el guión, la elección de los actores, los efectos especiales y hasta en el soundtrack, ya que quería que todo fuera lo más perfecto posible. Fue tan así que esta fue la película hasta el momento en donde hay más referencias a las otras películas y en donde se siente esa conexión en el universo. Son tantas que solo mencionaré las más importantes y qué función cumplen, ya que desarrollan a los personajes. El cambio de Daredevil salvando a alguien sirve para que Johnny entienda que ahora tiene la oportunidad de hacer algo y no quedarse viendo como el resto. El cambio de Wolverine en un bar bebiendo logra que Ben entienda que todos llevamos nuestras propias cargas, pero no es necesario llevarlas solo. Y el cambio del Profesor X en donde Reed lo contactó para que le diga si alguno de sus alumnos puede suprimir sus poderes y en el cual Xavier le hace entender a Reed que debe aceptar lo que es ahora y no tratar de cambiarlo, siendo muy completa en ese aspecto, y no solo en eso, sino también a los cómics, en detalles en que el villano sea el hombre topo y que no haya tanta acción, siendo más una serie con concentraciones hilarantes, ya que más allá de la fantasía, el núcleo de este grupo es el cariño que se tiene, porque son una familia, la primera familia de Marvel Comics, y traté de asemejarme a ello lo más posible. Por eso el tema final es donde vemos lo que sería una pelea real entre los héroes y el villano. Un factor que fue complicado fue el tema de los trajes, no por temas de diseño, sino al contrario. De ese momento siempre supe que eran azul y negro, sino que originalmente en los cómics el equipo no tenía trajes de superhéroes, sino que eran civiles, pero la editorial exigió que le dieran trajes y yo quería homenajear eso, haciendo que la última toma fuera la revelación de sus trajes, pero me insistieron en que eso no vendería. Así que tuve que presentarlos al principio, dar después una explicación de su uso para que estén en la batalla final. Pero estoy más que conforme con los resultados, ya que todos la amaron, absolutamente todo de ella, en especial el cast. Y qué decir, nacieron para el papel, pero la felicidad me duró poco, ya que tan solo unas horas después de la premiere de la película, un guardaespaldas del productor que había mencionado me impidió llegar a mi auto y me subió al del productor, el cual estaba muy molesto. Eso se debía a que la última película que produjo era tan mala que ninguna productora quería distribuirla y que le aconsejó a todo el mundo que le saldría más barato destruirla que tratar de comercializarla. Así que estaba contra las cuerdas, ya que si tenía otro fracaso no solo ya no podía seguir produciendo, sino que está en una especie de lista negra, en donde ya no podría salir. Así que de forma directa me dijo que hay que hacer la próxima película de los raritos de forma rápida. Le dije que ok, pero está más que feliz por hacerlo. Empezaré con todo mañana, pero ahí me detuvo y me dijo que lo haría ahora mismo. Así que empecé a llamar a todos los actores, al compositor y a varios miembros del club para que despejaran su agenda, siendo así el nacimiento de muy rara y impresionante manera de X-Men 3, la cual fue la producción más caótica en la que he estado. Para que me entiendas, no había un guión, porque era tan presionante el tiempo en el que debíamos estrenar la película, la cual tenía que ser el próximo año, ya que por temas de contrato con los cines, si no llegábamos a esa fecha, obtendríamos una gran demanda millonaria, así que estábamos a prisa, por lo cual no había un guión como tal, solo eran las ideas locas del productor mezcladas con las sugerencias de los actores, y aunque contraté a un guionista para que le pudiera dar forma a esas ideas, ninguno quería porque era muy poco tiempo para tener algo listo y que este se acople a los sets ya construidos y a las exigencias del productor que cambiaban minuto a minuto, sin mencionar que si esto fracasaba sería una enorme mancha en su historia, ya que sería recordado como la persona que destruyó la franquicia del momento. Por eso nadie se sentía cómodo realizando este trabajo, así que sin muchas opciones tomé una decisión, me puse mi gorra de X-Men y yo escribí el guión, siendo sumamente difícil, ya que el productor cada minuto me pedía agregar o eliminar una cosa, ya que él quería que se sintiera fresco y que fuera en sintonía con la moda del momento y que mientras más grande, mejor, en cuestión de espectáculo, teniendo más de una hoja con correcciones que un guión en sí, pero era más que suficiente para que todo el mundo entendiera lo que se quería lograr, lo cual a día de hoy si le preguntas a cualquiera que participó en la película te dirá una versión diferente. Por ejemplo, el productor quería que Magneto volviera a ser el gran villano, solo que ahora tendría un ejército, todo esto a causa de una cura para los mutantes. Por mi parte quería tener continuidad con la antecesora
y tocar el tema del Fénix Oscuro y llevar a los X-Men a un nivel más cómico y universal, ya que sería muy fiel a los cómics, pero el productor aseguraba que eso sería muy costoso y que no se le daría un uso a los sets ya construidos. Y bueno, se grabó tanto material de ambas ideas creativas que existe una versión de 4 horas de ambas individualmente, siendo todo un caos, ya que no había un rumbo claro, ya que cada uno tiene una idea diferente. Fue tan así que el título originalmente sería The Last Stand, como una estrategia comercial para cerrar la trilogía y ser la última película de X-Men, a lo cual yo me opuse porque aún existían y seguirán existiendo miles de historias que contar con estos personajes. Porque la gracia de los X-Men es que el equipo puede variar con el tiempo y si el caso lo ameritaba también se podría hacer así en el cine. Además de que no exploramos mucho y esto sería una completa tontería y un desperdicio de potencial. Así que luché y logré que lo dejara en X-Men 3, pero aún lo promocionaban como la última película de X-Men. De cualquier modo, otra enorme batalla fue la edición, ya que como dije, había dos visiones con mucho material, así que tuve que arreglármelas para tratar de compensar ambas partes. O bueno, eso es lo que el productor quería, ya que le mostré una versión centrada en Magneto como el villano. La cura estaba presente y tenía impacto en Rogue, abandonando sus poderes. Estaba el Fénix, pero era la visión del productor, porque él no entendía esto, lo veía como una entidad cósmica casi divina del universo Marvel, sino como una personalidad reprimida de Jean Grey, la cual muere al final junto al Profesor X y Cíclope en los primeros minutos, dejando todo el papel protagónico en Wolverine, como el productor así lo deseaba, ya que él era el que más vendía. Esa fue la versión que yo le mostré y la que él pensaba que llegaría al cine. Por eso en los pósters Cyclops está hasta atrás o de plano no aparece. Pero en la realidad es que apliqué la de Richard Donner con Jane Hackman y lo engañé, ya que en secreto que mi versión o lo que se asemejaba más a ella. Claro, no era el 100, ya que entre choques de visiones no pude grabar el material para esto. Así que tuve que hacer una especie de híbrido entre las dos versiones, teniendo el resultado que hoy todos conocemos, con la Fuerza Fénix controlando a Jean Grey, sembrando el caos en varios lugares del mundo y a los X-Men en una lucha contra el reloj con Magneto por ver quién tendrá allí, teniendo a Cyclops con el merecido protagonismo que no tuvo en las dos partes anteriores. Y aunque me gusta Wolverine, decidí eliminar la mayoría de sus escenas, pareciendo más un extra, excepto en las peleas donde lo vemos brillar junto a los demás X-Men, donde cada uno tiene su momento para brillar, terminando todo con la supuesta muerte de Jean en el espacio, pero dando pie a que ese no es su final definitivo, terminando todo con la promesa de más aventuras. Y aunque el resultado no fue el mejor, porque se nota mucho que hay algo raro ahí, ya sea por tomas, vestimentas, continuidad. Por ejemplo, Nightcrawler originalmente no aparecía en toda la película, en la visión del productor, porque Alan Cumming odiaba estar horas maquillándose, así que lo tuve que rogar que apareciera, pero se siguió negando. Lo único que pude hacer fue improvisar. Logré obtener un fragmento de su voz y en una escena donde se explica su ausencia en toda la película, para que en la escena final lo interprete este actor, pero no se le ve la cara sino su silueta. Es más, no hay ninguna referencia al resto del universo, sino que simplemente, a pesar de que la amenaza del Fénix es algo que afecta a todo el planeta, no pudimos ver las reacciones del resto de personajes ante ello y sentir que está impactando a todos, como no sé, ver a Daredevil parando la anarquía o a los Cuatro Fantásticos apareciendo para brindar su ayuda, siendo algo tan agotador que cuando la película llegó finalmente a los cines me tomaría lo que quedaba de ese año de descanso, para regresar más fuerte en el 2007 con la producción de la secuela de los Cuatro Fantásticos, en la cual, al sentirme muy limitado con X-Men 3, decidí aumentar la escala, presentando a Galactus y a su heraldo, el Silver Surfer, como la amenaza a derrotar. Y quizá eso se me fue de las manos, ya que hubiera quedado mejor para una tercera parte y en esta centrarme en presentar y desarrollar más al Doctor Doom, ya que en la primera película solo quedó en múltiples referencias, pero si soy honesto, mi ego y mi conformidad dominó todo mi ser, porque solo me decía a mí mismo hay que ir más allá, no hay que limitarnos, lo cual me jugó en contra, ya que todo lo que construí en la primera película sobre que esto no es como tal una estándar película de superhéroes contra el bien sobre el mal, sino más bien sobre la incomodidad y las absurdas aventuras de esta peculiar familia. Y aunque de cierta manera eso no se pierde, ya que aún sigue presente gracias a la boda entre Reed y Susan, se siente como si solo nos hubiéramos centrado solo en ellos dos y a Ben y a Johnny los dejamos de lado. Pero en el tramo final, cuando Johnny junta todos los poderes, se siente esa unión, ese lazo que los une, aunque realmente cuando creé esa idea de que Johnny intercambie de poderes fue realmente para crear situaciones de comedia, para tener una batalla final con la nueva heralda de Galactus, ya que como tal no hubo una pelea física contra el Silver Surfer, así que para que los niños no se aburrieran traje eso a la mesa, y también para que no se sintiera muy anticlimático que Silver Surfer trate de parar a
Galactus, y para hacer referencia a un personaje de los cómics llamado el Super Skrull. No obstante, de lo que sí me siento orgulloso fue de ver el resultado al crear al Silver Surfer, porque se ve demasiado bien, incluso hoy en día. En cambio, con Galactus es complicado, ya que en ese momento la tecnología no estaba aún preparada para eso, pero creo que tuvimos algo decente, ya que el estudio sugirió que en vez de apegarnos a su diseño de los cómics, hiciéramos que fuera una especie de nube que tiene la forma del casco de los cómics, ya que ellos pensaban que fuera algo cósmico y que no tuviera una forma ni género en específico, insistiendo en que ni siquiera tuviera voz. Pero aunque era cierto que era difícil adaptarlo, no era imposible. Así que les dije a los del departamento y CGI que crearan un modelo idéntico a los cómics. No tenía que tener detalles, solo que se entendiera la forma, para que con la magia de la edición, todas las escenas donde aparece, que solo abarcan unos 5 minutos en toda la película, se les viera a juras o no se pudiera distinguir bien, lo cual fue un éxito, ya que no decepcionamos a nuestros fanáticos más acérrimos de los cómics y no gastamos mucho en hacerlo. Supongo que el gasto fue en su actor Andre Bauer, el cual le dio toda la presencia y el temor que debe tener el personaje con su voz, que de paso el coronel del ejército, que en el guion estaba como un personaje de los cómics llamado Nick Fury, pero al no tener sus derechos no pudimos utilizarlo siendo otro personaje. Pero entre personajes que sí pudimos utilizar sin problema fueron nuevamente los cameos que utilizamos para dar ese choque de que la amenaza está afectando a todo el mundo. Al principio quería utilizar los mismos personajes, pero me dije hay que variar, aunque sea un poco, siendo así que en vez de Daredevil tuvimos Elektra para ver el lado humano, con pánico y desastres producto a los desastres naturales causados por la llegada de Galactus. En vez de ver a Wolverine en un bar para desarrollar a un personaje, tenemos a Storm tratando de detener estos desastres causados, demostrando que Galactus está en otra liga y haciendo más hincapié en que solo Silver Surfer podía frenarlo momentáneamente. Y en vez de ver el Profesor X, vemos a su opuesto, Magneto, para ver el lado más deprimente de esto, culminando con la frase el día del juicio finalmente llegó, funcionando para eso respectivamente cada uno de esos cameos, siendo bastante bien aceptados. Hasta yo me sorprendí por la recepción, la cual nos llevó a un éxito grande. Así que les diré un secreto: la venta por juguetes triplicó todo nuestro presupuesto, siendo más que suficiente para no considerarse un fracaso. En cambio, la recepción en taquilla fue buena, pero se esperaba más, congelando la idea de hacer una tercera parte por considerarse riesgosa, y lo entendí muy bien. Pero más que preocuparme por eso, yo tenía ganas de hacer un spin-off centrado en Silver Surfer, en donde viéramos su origen hasta llegar un poco antes de donde lo vimos por primera vez. Personalmente quería que fuera idéntica a la serie animada del personaje en los 90 y a los cómics de Jack Kirby, con esa estética retro y espacial, pero nadie quería producir eso por lo anterior, un riesgo, salvo un productor, pero venía con un pacto de diablo, es decir, él produciría mi película, pero a cambio quería que primero yo produjera un spin-off de Wolverine, ya que él era el X-Men más popular, la cara del equipo, y lo sigue siendo incluso a día de hoy, y creo que eso lo debemos todo a Hugh Jackman, así que si lo ven, siempre tendré las gracias por eso, lo cual era muy cierto, principalmente el enfoque que todos los medios siguieron después de ver las películas, ya sea en los cómics o en series animadas como Wolverine y los X-Men. Sin embargo, antes de aceptar me aseguré de una sola cosa, y es el de tener completa libertad creativa, a lo cual se negó y solo me ofreció un 50% en ese aspecto. A la final, después de negociar durante todo ese año, llegué al 75%, siendo así que cuando se concretó finalmente me puse mi gorra de X-Men y me puse a trabajar, teniendo algo bastante claro a la hora de realizar este proyecto, y es ser todo lo que no fue y no pudo ser la trilogía original de X-Men, siendo más una fusión entre ser una película de origen de Wolverine y una historia de X-Men, y se nota mucho eso, por eso el título, X-Men Origins Wolverine, ya que yo mismo lo defino así. La primera parte se enfoca principalmente en Logan con todos los flashbacks de su pasado inspirados por el cómic de Wolverine Origins, y la segunda parte se enfoca no tanto en Logan sino alrededor del mundo centrado en eso, como en los Centinelas, los cuales solo tuvieron un pequeño cameo en X-Men 3, pero aquí vemos a su creador y una batalla épica entre Wolverine contra ellos, y también el motivo de por qué no están presentes en la trilogía original, y es que en esta parte también me centré en rellenar huecos que la trilogía original dejó al aire o no pudo cerrar, como si Mystique es la madre de Nightcrawler. Bueno, aquí conocemos al padre, que curiosamente también se puede teletransportar, y le pasó a Sabretooth para terminar así, como Scott, Jean y Storm conocieron y fueron los primeros alumnos de la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentosos, siendo todo eso lo que es esta película, sin mencionar, claro, al elefante en la habitación, Deadpool, y que decir, amo a Ryan Reynolds, su interpretación es majestuosa, porque inyecta ese carisma, esos toques de tragedia y esa dualidad entre villano o aliado que posee el personaje en los cómics, y eso no es nada fácil de lograr, y menos con la corta participación que obtuvo, pero créanme que les digo que Ryan ama mucho al personaje. Recuerdo mucho que siempre durante el rodaje me dejaba una página
página de un cómic con una nota que decía: esto se verá muy bien en la película, y creo que dejó más de 1000 páginas de cómics, pobres cómics. Pero ya en serio, admitámoslo, su diseño es horrible. Solo es un tipo sin quemaduras con un traje sin mangas negro con franjas rojas y dos katanas. Lo sé que su traje es increíble y lo intenté, pero créanme, lo hice. Pero los productores tenían dos visiones. La primera siendo que el traje haría parecer que la película se vería barata, infantil o hasta pornográfica. La otra siendo que ellos querían que Deadpool fuera una especie de Terminator y que de ahí tuviera su look de los cómics, con su calvicie, y que la parte negra de la máscara fueran porque este Deadpool tiene los poderes de los mutantes, capturados por Stryker, y eso se debía a los poderes de Cyclops. Y siendo honesto, no sonaba tan mal, ya que originalmente querían que eso fuera su piel y que se viera su esqueleto. Algo muy bizarro, que sin duda hubiera necesitado una clasificación más alta y hubiera limitado los ingresos de la película. De cualquier modo, Ryan y yo luchamos mucho por eso, incluso que solo tuviera solo su máscara o su cáncer, pero se negaron, en especial con los segundos, ya que su queja era que eso sonaba estúpido, ya que a quién le gustaría ver a un superhéroe que padece o tiene cáncer terminal. Y aunque no lo prohibieron, hay pequeñas indirectas que lo confirman, que sí lo tiene, como que usa una peluca para ocultar su calvicie o las constantes burlas de que él no es un ser humano cualquiera, ya que la regeneración de su cuerpo le dio otra oportunidad para cambiar su vida, siendo lo mejor que puede entregar en ese aspecto. Pero si hablamos de Gambito, es otro asunto, ya que se ve como me lo imaginaba, con sus poderes y su ropa, es prácticamente perfecto, y más con su actor Channing Tatum, el cual tanto Ryan Reynolds y Hugh Jackman nacieron para encarnar a estos personajes, y no veo a otros los cuales lo puedan hacer no solo igual, sino mejor a lo que ellos lo hicieron. Sin embargo, muchos pensarán que esta película sirve más como una precuela para conectar varias cosas, lo cual es cierto, solo que no me quise limitar a conectar únicamente con los X-Men, ya que hay una escena donde Logan va a buscar al mutante Blob y él está boxeando en un gimnasio. Bueno, hay una persona que le está dando consejos a Logan para tratar de no recibir una paliza, y ese es el padre de Matt Murdock, Jack el payaso Murdock. También otra escena donde Logan le demuestra sus poderes a unos pequeños, Johnny y Susan Storm. Pero quitando eso, está el futuro, ya que, como recordarán, hay una escena al comienzo y al final donde vemos a Logan luchando contra soldados en una zona post-apocalíptica y con múltiples cabezas de centinelas por la zona, siendo eso la primera semilla de lo que fue mi idea más ambiciosa hasta el momento, la cual tardaría un par de años en llegar, pero que ya estaba siendo lentamente preparada, pero aún no llegamos a eso, ya que el siguiente año se estrenaría Silver Surfer Origins, o como me gusta verla, mi Star Wars, ya que lo tiene todo: acción, fantasía, drama, terror, comedia, romance y sobre todo siendo un terreno poco explorado hasta el momento en este universo, ya que en los Cuatro Fantásticos solo llegamos hasta el espacio, pero aquí nos dimos la oportunidad de no mencionar a la Tierra, sino de ir más allá, de conocer a múltiples curas de razas extraterrestres, teniendo la presentación de una bastante importante, con esos hombrecitos verdes cambiaformas. Claro, sin olvidar el foco central en Norman Pratt, porque esta es su historia, desde su nacimiento hasta la última vez que lo vimos, conectando de buena manera con el resto de las demás películas. Solo que como yo quería que la película no se despegara en eso, decidí que la escena donde los Cuatro Fantásticos lo encuentran fue una escena post créditos, lo cual fue todo un tema de discusión, el cual duró días antes de estrenar la película, ya que alegaban que no tenía sentido hacer eso, nadie se queda hasta los créditos, pero yo insistía en que solo podía quedar bien ahí, ya que se siente como un cierre al personaje, ya que la misma película es autoconclusiva, funcionando esta como una especie de Anakin Skywalker, solo que en vez de ver su desarrollo a lo largo de varias películas, lo vemos todo en una, sin mencionar el detalle de que ambos personajes fueron interpretados por diferentes actores en sus diferentes etapas de vida, sino también por esa dualidad que presenta entre el honrado astrónomo y el frío heraldo, funcionando de gran manera ambos spin-offs, ya que fueron bien recibidos, en especial Silver Surfer Origins, ya que recibió una nominación por mejores efectos especiales y ambos fueron éxitos moderados, los cuales trajeron un interés repentino de los productores por hacer más spin-off, teniendo uno solo el cual me convenció de las miles de propuestas que me mencionaron, siendo ese el de X-Men Origins Magneto, la cual fue muy divertida de producir, porque el ambiente en el set y en la producción se sentía con una sinergia que no creo que se pueda repetir, que no había presión ni limitaciones creativas, ni mucho menos una fecha límite, solo nos divertimos en contar la historia del principal villano de X-Men, o bueno, antes de volverse en uno, ya que en toda la película está en una zona gris, excepto en la escena final, donde vemos finalmente su transformación, porque de pasar a un asustado niño a un hombre capaz de lograr su objetivo sin importar el costo, sin olvidar claro a su eterno opuesto Charles Xavier, y aunque originalmente Xavier no estaba presente en las primeras ideas, sentía que era necesario, ya que ambos en la trilogía original, por los diálogos que tienen, hace sentir que ellos vivieron y
innumerables cosas juntos. Y bueno, era la oportunidad perfecta para ilustrarlo. Solo necesitaba a dos actores que pudieran encarnar esa química que no solo los personajes tienen, sino los mismos actores. Porque admitámoslo, superar el trabajo hecho por Patrick Stewart e Ian McKellen es muy difícil de lograr. Pero para mi fortuna pude encontrar a esas dos personas que no solo lograron, sino que elevaron lo ya hecho con James McAvoy y Michael Fassbender. Y sí, sé que no tienen mucho parecido con sus antecesores, pero quiero que su interpretación es más que idéntica para lo que se necesitaba, y eso es más que suficiente para mí, ya que vemos el lado de cada uno desde su niñez, adolescencia, adultez, el inicio de esa amistad, los problemas en ella, su ruptura y finalmente el destino de cada uno, obteniendo buenos resultados en esta travesía. Y aunque no los haya obtenido, no me hubiera importado, ya que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en este negocio, y espero que algún día se repita. Pero para ese momento yo simplemente quería que se repitiera lo más antes posible. Fue así que le propuse al productor en realizar otro spin-off, solo que ahora centrado en los X-Men, teniendo un año después en los cines X-Men First Class, una película de tributo a toda la etapa hecha por Stan Lee y Jack Kirby con los personajes. Y aunque no sea la más popular, para mí siempre será la más importante, porque fue la que lo inició todo, y fue todo eso lo que quería plasmar, ese sentimiento de nostalgia, de felicidad, de todo eso, y también de hacer una especie de unión entre el pasado y el presente, ya que como bien saben, tendríamos a ambas versiones de Magneto y el Profesor X, funcionando entre las versiones jóvenes por medio de flashback y las versiones viejas en el presente para cimentar más la unión pasada entre ambos personajes y su fracturado presente, siendo más que nada el de ver el comienzo de todo, el ver cómo se creó la idea del grupo, del nombre, los trajes, los vehículos, la tecnología, incluso su primera misión como grupo y primer enfrentamiento contra Magneto, porque la idea central fue ver todo desde cero, para cuando volvieras a ver la primera película de X-Men verás todo el trasfondo de todas las múltiples cosas que en un inicio te pudieron parecer poco llamativas en un inicio, pero aquí tendrían su motivo de existir, porque esta película pudo existir a cambio de hacerle otra película a Wolverine, la cual se estrenaría nuevamente un año después, en la cual ciertamente no estuve muy involucrado, ya que tenía otros planes en mente, así que no para que me los interrumpiera, solo le di las pautas centrales, como que la historia se basaría en las historias de Logan en Japón y que lo principal sería la pérdida de su factor curativo, viendo su propia mortalidad, se llama por eso Wolverine Immortal, teniendo un resultado final más que adecuado para mí, pero realmente no le presté mucha importancia a eso, ya que haya sido buena o no, en esta tendríamos la continuación de la semilla presentada en la anterior película de personaje, porque esto es lo que había planeado durante un tiempo, y aunque tenía mis dudas de que pudiera realizarse, de cierta forma el universo me condujo a todo esto, principalmente con todas las precuelas presentadas, hicieron que esto fuera más fácil de realizar, ya que después de todo, se necesita un pasado que arreglar para salvar un futuro, estrenándose 15 años después de la primera película que lo inició todo, la adaptación del cómic de Días del Futuro Pasado. Desde un principio tenía claro lo que quería hacer con no solo esta película, sino también en cómo adaptaría el cómic, ya que aunque en las viñetas no hay gran participación de otros personajes fuera de los X-Men, aquí quise hacer todo lo contrario, pues quise que este fuera, por así decirlo, la culminación de todo, no solo de X-Men, sino también de los Cuatro Fantásticos y Daredevil, lo cual aumentó mucho el presupuesto, siendo la película más cara que produje hasta el momento, pero en mi mente solo podía decir valdrá la pena, y así fue, ya que finalmente pude reunir a todo el cast de estas tres franquicias y el verlos interactuar, bromear entre ellos, combatir lado a lado y también el verlos morir se sintió poético, ya que como dijo una vez George Lucas, solo es poesía y de cierta forma está en varios detalles, como que Logan sea el viajero del tiempo que cambia las cosas, lo cual es una reminiscencia al pasado, ya que fue con el que nos introdujimos a este fantástico mundo, que nuevamente nos volvería a introducir al ver este alterado futuro, también que después de tantos años pudiéramos ver a Charles y a Eric como lo que siempre debieron ser, buenos amigos, que Mystique sea la responsable de todo es porque en la primera de X-Men ella fue la primera en luchar contra y presentarle de paso problemas al equipo, y de ahí en más es como ver el fin de un siglo, porque esta película unifica todo lo anterior visto y le da un cierre en cosas como ver a Matt Murdock como un cura, ver a un Reed Richards más sentimental que lógico y ver a un Johnny Storm más serio, hacen eco en eso, sin olvidar que también con esta película me propuse en arreglar algunas fallas y otros errores en las anteriores entregas. Son muchas, pero hay un video en YouTube tipo parodia que lo ejemplifica de muy buena
buena manera, porque sí, este era el fin, quería dejar todo como siempre debió estar, con los X-Men con sus trajes icónicos de los cómics y su tema musical de sociedad animada de los 90, siendo todo un éxito, ya que se volvió en una de las películas más taquilleras de ese año, relanzó y fortaleció la carrera de varios actores, ganamos incluso un Oscar a mejor montaje, pareciera que todos los astros sintieron que debíamos irnos a lo grande, por lo menos yo la sentí así, ya que todo fue sumamente perfecto, lo fue tanto que el estudio rápidamente me mandó a producir 3 proyectos nuevos, y ni siquiera tenían que ser de X-Men, sino que yo personalmente podía escogerlo, porque era tanta su confianza en mí que finalmente, después de tantos años, me ascendieron en el más reciente departamento creado como CEO de Marvel Fox Entertainment. Y cuando vi mi oficina en la placa con mi nombre en dorado lloré, porque después de tanto esfuerzo, finalmente obtuve el reconocimiento y el cambio que siempre busqué, porque ya no tendría que buscar a más productores que financiaran el proyecto, sino que ahora cada proyecto que surgiera de mi mente sería inmediatamente producido al momento, a lo cual solo puedo decir muchas gracias a todos ustedes, y para hacerlo decidí recompensarlos con la tercera película de los Cuatro Fantásticos, para de cierta forma culminar su trilogía y para que viéramos este nuevo mundo, el cual no es muy diferente al anterior, solo que con ligeros cambios. Pero más allá de eso, para esta última parte decidí que te haría lo más posible todos los elementos vistos en los cómics, como los hijos de Reed y Susan, Franklin y Valeria Richards, el robot Herbie, la zona negativa, Anilius, y finalmente veríamos al Doctor Doom en todo su esplendor. Y para esta parte quería probar algo distinto, ya que en la primera parte hicimos una sitcom, en la segunda una película de superhéroes clásica, y en esta tercera la quería hacer sobre un viaje hacia un mundo aún sin descubrir, y combinaba bien por el tema de la zona negativa, siendo algo muy especial que no se apreció mucho en su momento, ya que los fans querían cameos y acción, pero en esta nueva etapa me querían arriesgar en presentar cosas novedosas, no hacer clásicas películas de superhéroes, porque ya se había visto mucho de eso, sino que ahora podíamos experimentar más, a lo cual de cierta forma me llevó a un camino curioso, ya que tan solo un día después de mi ascenso, Ryan Reynolds vino a verme y me propuso hacer una película a Deadpool, ya que era la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que con el semi-reboot que hicimos a la franquicia era la oportunidad de hacer lo que no pudimos hacer en su momento, siendo más apegados a los cómics y con una clasificación R con un extra. Y yo le dije, ¿estás loco? Porque yo quiero hacer cosas nuevas, pero tú, Ryan, quieres hacer locuras. Y es que era sumamente arriesgado, y aunque creía en Ryan, no le veía mucho potencial, pero Ryan siguió insistiendo. Me traía notas, ideas, artes conceptuales y demás cosas para convencerme. Incluso produjo un pequeño corto animado para que viera su visión del proyecto. Y me agradaba, pero no sentía la suficiente confianza. Pero misteriosamente alguien fritó ese corto por internet con el hashtag MakeItDeadpoolMovie y tuvo una enorme reacción positiva en su momento. Me llegaron innumerables mensajes de ello, así que la persona que lo filtró, el cual su nombre y su apellido empieza por R, terminaría ganando, el cual me pondría un trato. Si la película era un éxito, él tendría todo el control creativo con el personaje y la libertad de producir lo que él desee, pero si no lo era, tendría que publicar una foto del desnudo. Y bueno, Deadpool, como bien saben, fue una de las películas más taquilleras de su año de estreno, siendo todo un boom, tanto en taquilla y en crítica, siendo la primera película spin-off que logró eso exitosamente. Y en su momento no lo pude creer, porque de algún modo me convertí en lo que odiaba, ya que en la producción Ryan tenía muchas ideas geniales para hacer la película, como incluir a Logan y a Bestia para hacer varios chistes, pero eso resultaba muy caro y hubiera elevado exageradamente el presupuesto para solo un chiste, a lo cual Ryan en respuesta dejó una escena que se burla de eso, de lo cual aprendí la lección. No hay que subestimar nunca el poder de los fans, como también me tocaría dar mi parte de la apuesta, y ya que verme desnudo generaría más pesadillas que risa, Ryan me dijo en pocas palabras: haz otra puta película de los X-Men, pero una verdadera película de los putos X-Men. Y aunque me sentí reacio en hacer eso, aún tenía cierto interés por explorar este mundo, ya que aunque en Deadpool se hace un poco de hincapié en el nuevo mundo en el que estamos, sentí que era la oportunidad perfecta de no solo demostrar los cambios, sino de también de tener a todos los personajes ya vistos reunidos, pero no unidos para salvar el mundo, sino enfrentándose entre sí para salvar la libertad de cada uno de ellos. Para esto me basaré en un evento importante de los cómics llamado Civil War, uno que fue un antes y después para Marvel Comics, ya que presentó un cambio para todos sus personajes, ya sea muertes o nuevas etapas para otros. Y aunque mi lista de personajes era algo limitada, no me impidió trasladar la idea con mi siguiente gran proyecto, X-Men vs. los Cuatro Fantásticos. El nombre se inspira en otro gran evento de los cómics, solo que cambiando al equipo contra el que pelean los X-Men. Y qué decir, fue nuevamente un reto traer y unir a todos estos increíbles y talentosos actores en un solo lugar, pero se logró exitosamente,
fuerte, que hasta incluso pudo incluir a más X-Men nuevos, ya que algunos actores como Hugh Jackman no cobraron mucho para así poder usar el presupuesto en otros aspectos, lo cual valía la pena, ya que más allá de todas las peleas como esa icónica donde Mr. Fantástico usa sus manos como tijeras y le corta los brazos a Wolverine, lo importante era el tema político y social, porque quería que se sintiera real, que todos los desastres vistos en las otras películas tuvieran consecuencias, de demostrar todo el peso tras ellas y también de fragmentar todas las amistades que apreciamos. Por eso hice que la Antorcha Humana fuera el que indirectamente provocara todo el conflicto al destruir una parte de Manhattan por accidente en una persecución contra el amo de las marionetas, porque quería que hubiera ese resentimiento hacia él y tratar de imaginar cómo lo verían no solo su familia sino el mundo, porque todo fue su culpa. En cuanto a los bandos creados, fue algo complicado, ya que nos sentamos y reflexionamos mucho sobre el lado de cada personaje para que no se sintiera fuera de personaje, y creo que estuvimos una hora aproximadamente para cada personaje. Hay como 30 superhéroes en la película, siendo todo un espectáculo el tramo final, no solo por la enorme batalla que destruyó todo Washington DC, sino por el drama detrás de eso, en donde Johnny decide ponerle fin a esto suicidándose, ya que como él dice, yo provoqué esto y ahora le pondré fin, haciendo que todos paren y finalmente donde ambos bandos perdieron, ya que los antiacuerdos de identidad se rendirían y terminarían encarcelados, y los proacuerdos de identidad ahora estarían manejados por el gobierno, pero en el fondo ambos bandos están devastados por el sacrificio de Johnny Storm. No reaccionando ante todo lo que ocurrió, llorando su pérdida, terminando una nota triste la película. Pero, como bien saben, si se quedaron después de créditos, hay una escena corta pero reveladora donde aquellos hombrecitos verdes vistos en la película del Silver Surfer aparecen y nos muestran que todo fue su culpa, ya que ellos tenían a varios héroes y a Johnny Storm, para que después veamos que ellos son capaces de cambiar de forma, y diciendo lo que sería el tema a tratar en la próxima película, porque la invasión secreta ya comenzó, llenando el internet de múltiples teorías, muchas siendo demasiado fantasiosas, como hacer un crossover entre el Spider-Man de Sam Raimi y el Hulk de Eric Bana. Otras sí resultaron ser ciertas, las cuales me hicieron pensar si acaso me estaban grabando, porque decían exactamente lo mismo que pensé. Pero supongo que la única cosa en la que no pudieron atinarle fue en el título de la película, el cual fue el secreto mejor guardado hasta el estreno de la propia película. Y que decir, Ultimatum fue la sensación del verano del 2017, porque la manía duró todo el año, y más con los reestrenos de las otras películas para preparar el terreno y tener todo fresco para ver el Ultimátum. Y sí, sé que no tiene nada que ver con el cómic el cual lleva ese nombre, sin embargo esta historia no es de mi agrado y la considero lo más anti-Marvel Comics que he leído, pero su nombre sí es bueno y eso hay que admitirlo, como toda la película, ya que para mí es hasta la fecha la película que mejor plasma las viñetas de un cómic, porque aumentamos la apuesta, porque vamos al espacio para ver cómo el Silver Surfer destruye múltiples naves Skrulls a la Tierra, donde nuestros héroes verdaderos se enfrentan a los Super Skrulls. Claro, eso es la mitad y parte del final, ya que toda la primera hora se centra en tratar de averiguar qué fue lo que pasó y de tratar de descubrir quién es el que mueve los hilos, siendo ahí donde entra el Doctor Doom, porque toda esa parte protagonizada por él casi parece su propia película, y fue en lo que más me divertí, porque ver a Doom como villano es genial, pero ver sus otras facetas me parece brillante, ya que con tan solo su inteligencia logró descubrir el plan de invasión de los Skrulls, los cuales les tomó 10 años realizar, empezando desde la infiltración en el Senado, los cuales hicieron el registro de identidad, la suplantación de la Torcha Humana como de otros héroes y finalmente para la invasión justo a tiempo, siendo el verdadero héroe de la película, lo cual no se le da mucho crédito, y aunque personalmente no soy muy entusiasta de que un villano se pase al lado de los buenos, principalmente creo que me gusta más ver cómo mueren por su propia mano, con Doom creo que fue el camino adecuado y la excepción a la regla, porque claro, eso no significa que ahora lo veamos salvar el mundo, sino al contrario, lo vemos como el líder que su nación necesita, uno que está dispuesto a hacer lo necesario para salvar a su pueblo, pero uno lo suficientemente misericordioso para escucharlos. Ese es el nuevo Victor Von Doom, no el villano tras la máscara de adamantium, sino alguien que trata de mejorar cada día por lo que más le importa, su pueblo. Ahora bien, mientras yo estaba en producción de eso, Ryan Reynolds se me acercó nuevamente, ya que estaba diciendo mucho en hacer rápidamente la secuela de Deadpool, así que le dije, mira, estoy un poco ocupado, así que hazlo, yo creo en ti, y le di dos sencillas reglas que tenía que cumplir, que la película tiene que transcurrir después de Ultimátum y que no se hicieran chistes referentes a Doom. De resto, le di carta libre de hacer lo que quisiera y se lo tomó en serio, ya que introdujo a dos nuevos mutantes, trajo de regreso a otros, algunos muy costosos, para un chiste que dura menos de un minuto, y se trajo personajes de apoyo. La cuestión es que Ryan se divirtió mucho haciendo esta secuela. Parecía un niño jugando con juguetes y me alegro por él, ya que el público la amó más que la primera, aunque creo que eso se debió también porque su estreno fue un año después de la película
película en años y todo el mundo quiere saber ahora qué sigue, pero la respuesta a eso no la encontrarías en Deadpool, ya que con Ultimatum me propuse en ya cerrarlo definitivamente, porque ya hice todo lo que quería y si continuaba el estudio me pediría hacer un reinicio de la franquicia, lo cual no podía permitirme, ya que sería escribir todo un legado, así que por mi bien decidí dejar en que Ultimatum fue el capítulo final con estos personajes. Y lo bueno de los cómics es que existen innumerables personajes tanto populares como desconocidos, y estos no eran ni la mitad de los vistos en los cómics, así que decidí crear el nuevo X-Men para estas nuevas generaciones, solo que el género de acción ya estaba bastante abarcado en el mercado. Creo que eso es culpa de Vin Diesel, de La Roca y de Tom Cruise, pero también había una popularidad en un género en específico, el terror, gracias a las películas de Warner por la franquicia El Conjuro. Ya que eso estaba en ascenso, decidí hacer una pequeña investigación y encontré justo lo que necesitaba: un equipo de jóvenes superhéroes pertenecientes al mundo de los X-Men y quienes tienen una historia de terror. Era más que perfecto para ser desperdiciado, por lo cual fue así que nació The New Mutants, una película muy diferente, ya que va más allá de terror que de ver a gente con trajes ajustados llamativos. Sin embargo, no tuvo la recepción esperada, ya que apenas recuperó su humilde presupuesto y los críticos la destrozaron, principalmente alegando que no puedes mezclar cualquier cosa con los superhéroes, y estoy en desacuerdo con eso, ya que los superhéroes se pueden moldear a una cantidad increíble de temas, solo necesitas a los personajes adecuados y que la historia vaya en sintonía o que conecte con el público. En este caso creo que fue demasiado arriesgado, pero bueno, ahí está, existe algo que trató de ser diferente y que fue altamente olvidado, lo cual puso las alarmas de la 20th Century Fox, alegando de que ya era hora de un reinicio con nuevos actores, de lo cual me opuse completamente, pero insistía, ya que los personajes eran demasiado viejos para las nuevas audiencias conectaran con ellos, pero me negué. Sin embargo, me dijeron que lo harían, esté yo de acuerdo o no, pero sorpresa, llegó una pandemia que nos mandó a todos a casa, la cual de cierta forma fue un regalo del universo, ya que paró a toda la industria del entretenimiento, digo, más bien al mundo, frenando los planes del estudio, y más con la reciente compra que acababa de hacer Disney con Fox para ampliar más su monopolio. Lógicamente pensé que sería despedido, pero me dieron el mismo cargo, solo que con más poder, pero yo ya estaba cansado. Fue una buena vida, conté las historias que pude y como pude, para después contar las historias que quería y cómo quería que se vieran, así que ya no tenía sentido regresar, excepto para cerrar el último ciclo. Así que llamé a Ryan y le dije que si quería hacer Deadpool 3, y él me dijo: vaya que te tardaste mucho en llamar, maldito calvo. Y desde ahí estuvimos en producción, siendo una bastante extensa, ya que iniciamos desde el 2021, pero hubo muchos cambios, se barajó varias ideas. Luego, cuando estábamos listos, llegó una huelga de guionistas y de actores, hasta que finalmente, después de 24 años, llegaría la tercera parte de nuestro mercenario Bokassa favorito. Y como no podía ser, si este es ya el final, Hugh tenía que estar, porque él lo inició todo, y no sería justo que él no esté ahí en ese final. Pero no se crean que él es la gran sorpresa, tenemos muchas por ahí, pero no quiero dar spoilers, ya que tendrán que descubrirlas por ustedes mismos, porque ya lo saben, Deadpool y Wolverine solo en cines el 25 de julio de este 2024, no se lo pierdan.